aquí estoy. Estoy en la librería Pinchón, en Alicante, en la zona de Quintana. ¿Qué hacemos aquí hoy? Pues estamos esperando a un chef, al chef David Ariza, porque queremos grabar aquí, en este espacio tan interesante, nuestro programa de The Kitchen Room. Aquí no se trata solo de una librería, sino que también tienen dentro una cafetería donde podemos leer los libros, incluso una ludoteca. Acompañarnos y vamos a conocer un poquito más este lugar mientras esperamos a David. Yo creo que estoy súper emocionado porque soy como muy fan de este hombre, ¿sabes? Lo conocí por las redes sociales y me fascina la manera de cómo cuenta las cosas, cómo hace las cosas. A mí me parece que tiene un planteamiento completamente diferente a lo que es un cocinero tradicional, sí, ¿has ¿no? visto? Está actualizado, ¿a que sí? Pero maravilloso. Y viaja, y hace, y descubre. Yo creo que vamos a disfrutar de la conversación. Creo que sí. Deseando que llegue. ¡Ah, mira, que lo tenemos! ¡Hola, David! Pues estábamos aquí contando que teníamos ganas de conocerte. Qué alegría verte. Un placer ya vernos, desvirtualizarnos, ¿no? Sí, vernos en la ponernos cara, ¿eh? Quítate el bote cómodo y pasa por aquí. Por supuesto, claro. cómodo, y vamos a disfrutar de esta conversación. Ay, qué bien. Oye, ¿quieres que te ponga una chaqueta? ¿Estás bien? Sí. Sí, yo voy a quitarme la chaqueta. Oye, rockabilly, ¿eh? Estamos, las calaveras es algo que me acompaña siempre, me acompaña en mi vida. Sí, sí. De hecho lo tengo hasta tatuado aquí. Este tatuaje es muy curioso. Memento mori, porque recuerda que morirás. Sí. Y te ayuda a entender cómo la vida, ¿no? Lo importante en la vida, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, cómo tienes que relacionarte con el mundo. El momento es ahora y tienes que vivirlo, ¿no? Sí, Vamos por ahí. voy a meter Vale. la chaqueta. Perfecto, fantástico. Te digo que encantada de verte personalmente, porque he estado investigando ahí un poquito en redes y veo que eres muy prolífico, ¿eh? Sí, sí. Tienes canal de YouTube, tienes Instagram, tienes Telegram, haces programas de radio, estás continuamente en candelera, ¿no? De todo un poquito. La verdad es que sí, hoy en día vivimos en la sociedad en la que tenemos que comunicar, tenemos que compartir y tenemos la posibilidad sobre todo de comunicar y compartir, ¿no? O sea, yo creo que somos el momento, este es el momento más perfecto, más maravilloso para poder divulgar. O sea, tenemos una suerte increíble. Distintas herramientas, ¿no? Todos los medios, todas las herramientas las tenemos a nuestro alcance. Un momento Te fantástico. estaba diciendo, digo, que está en todo, Instagram, YouTube, Telegram, todo lo que se te ocurra, él está en todas Y partes. además yo veo su sonrisa siempre y esa manera de explicar las cosas y me quedo fascinado. Digo, madre, alguna más. Claro, una y a más, mí es una que me más. llamaba la atención porque yo digo, voy a investigar, ¿no? ¿Quién es David Ariza? Y claro, cocinero, bien. Profesor, que tienes cursos ahí, pero luego esa parte de divulgador gastronómico, que es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, tú no te lo quieres guardar para ti, lo quieres compartir. Claro, o sea, al final es importantísimo el compartirlo con la gente, compartir sobre todo una visión, una forma de ver el mundo, de entender las cosas y ahora mismo en estos momentos basada mucho en el cuestionamiento, ¿no? En cuestionarnos por qué hacemos las cosas, por qué tenemos ciertas costumbres arraigadas, de dónde viene lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Simplemente es que la gente muchas veces nos cuestionamos. A mí la cocina me sirve como lenguaje. Me preguntan, ostras, ¿por qué la cocina? Yo me dedico a la cocina por algo súper sencillo, porque me resulta fácil. Resulta fácil. Yo a mis alumnos en clase siempre les explico, me dicen, no, quiero ser cocinero, quiero ser tal, quiero... Digo, vale, maravilloso. Pero lo que hagas en la vida, con lo que te ganes la vida, tiene que resultarte fácil y sencillo. Porque lo vas a hacer durante 8 horas al día. Y lo vas a hacer 5 o 6 días a la semana. Un pesar todos los No días, puede ir ser un arrastrando. sufrimiento. Ya. ¿Vale? A partir de ahí entramos en el mundo del crecimiento personal y tal, y tu pasión y tal. Sí. Luego eso es también tu pasión, espectacular, maravilloso. Parece que interesante. Qué interesante. Haz cada día, en el fondo, lo que te hace feliz, ¿no? Claro, pero tú imagínate que si tú te dedicas a algo, por ejemplo, a mí me apasiona pasear, pero no me planteo ser guía de interpretación del patrimonio natural, que es con lo que me podría ganar la vida paseando. Claro. Entonces dices, hostias, si tú encuentras algo, ¿vale? Lo que te resulta sencillo, fácil, para lo que tienes al final aptitudes, ¿vale? Porque cada uno tenemos unas aptitudes. Si eso luego lo puedes hibanar y lo puedes
enlazar con tu pasión. A mí la cocina, he estado 22 años cocinando en restaurantes. Me resulta pronto, sencillo, 22 años. claro. Llevo 30 de profesión, 22 cocinando en restaurantes y claro, la cocina a mí me resultó siempre sencilla y fácil, pero realmente lo que me apasiona es comunicar, lo que me apasiona es compartir, lo que me apasiona es la docencia, lo que me apasiona es la divulgación y de eso me di cuenta hace 8 años, no me di cuenta antes. Hace 8 años has reconvertido Claro, un poquito, reconvertí mi vida, ¿no? Y empecé en el 92 a cocinar y hasta 2014 cociné en restaurantes, tuve 2 negocios propios, estuve trabajando y, claro, llega 2014 y empiezo a dar clases, por casualidad, porque me llaman para dar clases y me quedo así y digo, oye, pues esto a mí me va bien. esto a mí me gusta. Y a partir de ahí empiezas a enlazar cosas y te das cuenta y dices, ostras, espérate un momento. La cocina es mi lenguaje porque es lo que he aprendido desde pequeñito, empecé a trabajar con 16 años. Pues es lo que... Sí, 17. Es lo que he aprendido, es la forma... Pero la puedo usar para comunicar, conocimientos sobre cocina, pero sobre todo la puedo usar para que la gente, en este último año y medio, 2 años, aprenda a cuestionarse la vida y a cuestionarse lo que hace. Yo enlazo mucho la cocina sobre todo con el entorno, con el respeto por el mundo que nos rodea, pero también con el autoconocimiento, con el cómo conocerte, ¿no? Es una forma súper interesante. Te lo estaba diciendo desde el principio, digo, es que yo he estado mirando, digo, es que no es un cocinero al uso, va un paso más allá. Porque yo he visto ahí que es que, aparte con otros compañeros, tienes la figura del asesor gastronómico, que Correcto. yo esto no lo había escuchado nunca, pues me parece muy interesante, pero claro, no vale que nos parezca, pues vale, tú sabes cocinar bien, tienes... No, ¿cómo podemos convertir esto para hacer un modelo de negocio viable, ¿no? Claro, ¿Qué es lo claro. que hay detrás antes de montar un restaurante? Y entonces ahí entra la figura del asesor gastronómico, ¿no? Correcto, en ese apartado trabajo con un par de compañeros. De hecho, empecé a trabajar en 2015 yo solo y ya este año pasado, por temas de volumen y por temas sobre todo de generar un concepto mucho más completo, pues uno de mis alumnos, que es Marcos, se unió al equipo y un compañero que es Fran, en la parte dulce, pues también se nos unió y trabajamos los 3. Ahí sí que nosotros hacemos mucho hincapié al final porque, claro, no es... Cuando hablas de un restaurante, o cuando hablas de una cocina o cuando hablas de un espacio, no se trata solo de cocinar o de poner platos o de generar una carta. Yo siempre digo lo mismo, que a mí cuando me llaman y me dicen, oye, quiero que me hagas la carta o quiero que me generes platos, le digo, usa Google. Claro. O sea, tú pones en Google los que platos... no es solo eso, claro, es que hay otra parte... Claro, tú pones los platos que más te gusten, pues yo qué sé, pizza, pues te van a salir 17 millones de referencias de pizzas y vas eligiendo. Pero al final es dotar de sentido, ¿no? Entonces en esa parte sí que estamos muy enfocados en al final el desarrollo de identidades gastronómicas, que es un poco claro, dar esa identidad al local. Por ejemplo, aquí en este local pues tendrías que generar un concepto que encaje con lo que aquí se transmite. Por ejemplo, si aquí quisieran dar comida, ¿qué sentido podría tener un ceviche dentro de esta decoración y dentro de este espacio? Muy poco. O sea, habría que hacer un ejercicio muy complicado para intentar encajar un ceviche aquí, ¿vale? Pero ahora se me pone, mira, por los tonos de color, por el espacio, por el tal, por lo que buscas, puedes hacer cualquier tipo de crema. Por ejemplo, una crema de calabaza podría estar aquí perfectamente para que la gente disfrute una cremita. Estamos viendo su creatividad en directo. Claro, con la decoración que tú quieras, la presentas como tú quieras, pero es algo que es mucho más cálido, este ambiente es muy cálido. Sí, aquí tienes una decoración que te vas fijando porque integran perfectamente los libros aquí. Correcto. Para que tú los puedas estar. Ahí arriba venía, y es curioso porque aquí arriba tenemos un libro, que además es un libro de una compañera, de una amiga, y es curioso porque en este libro, además es un libro sobre el atún, sobre el aprovechamiento, sobre la historia del atún, es un libro que habla de los almadrabas, almadrabas y sus capitanes. Este libro está hecho porque en Benidorm, a las almadrabas es algo que desde los tiempos fenicios se ha ido usando en el Mediterráneo para pescar los atunes en la época en la que entran en el Mediterráneo de Sobar, desde junio aproximadamente. Pues desde los fenicios hasta nuestra época, desde que se crea Benidorm, en Benidorm, pues por la tradición o por la cultura, hay muchos capitanes que son contratados por las almadrabas que hay por todo el Mediterráneo, tanto en la parte de África como en la parte nuestra del Levante y en las islas sobre todo de
Ibiza, Formentera, Mallorca, Cerdeña, ¿vale? Para dirigir esas almadrabas y capturar los atunes. Este libro está basado en la historia de Benidorm y aquí tenemos además tenemos una receta por aquí. ¿Una receta tuya? Sí, que además habla de un poquito del aprovechamiento también, que es algo que me parece súper interesante, que es la parte del aprovechamiento de los recursos. Oye, David, tengo una pregunta. Yo soy muy fan. Muchas gracias. Sobre todo, me alegro uno de mis... bueno, vengo de fuera, soy foráneo, vengo del continente africano, y uno de los problemas que he tenido siempre es la cultura gastronómica y la adaptación de mi cultura para la cultura española. Entonces, recuerdo aquellos tiempos de la fritura, de esa cocina, cuando uno trabaja la cocina durante años y años, esos olores cuando llega a casa, ¿no? Han cambiado estos tiempos cuando te conozco y hablas del aprovechamiento. Me da la sensación de que intentas adaptar los nuevos tiempos a la gastronomía. ¿Cuál es el concepto antiguo y cuál es el futuro para poder? Claro, siempre va a haber el mundo es dual y el ser humano es dual. Yo siempre digo que al final, para que exista una cosa, tiene que existir la contraria, siempre. Y desafortunadamente, cada vez lo vemos más. Cada vez hay más gente que se cuida, gente que quiere comer sano, gente que quiere alimentarse bien, y en el mismo porcentaje hay gente que está en el lado opuesto. Para mí el ejemplo claro de esto son los Estados Unidos. En Estados Unidos tienes gente que es súper amante del fitness, súper amante de cuidarse, de la vida sana, y ahí han salido muchísimo. El mundo anglosajón nos ha aportado muchísimos conocimientos de la cocina vegetariana. De hecho, el vegetariano, el ser vegetariano, es una palabra que nace en Londres, que luego se importa a Estados Unidos, o sea, el mundo anglosajón ha tenido todo eso. Pero es el ejemplo claro en Estados Unidos es ver esa dualidad de gente que se cuida muchísimo, que le gusta, y gente que está en todo lo contrario. Entonces, siempre va a haber esa dualidad. Sí que es cierto que en los últimos 10 años, por ejemplo, 15 años, sí que ha habido al final se ha extendido muchísimo el concepto de cuidarse, sobre todo porque al final es algo de lógica. Cada año que pasa vivimos más años, y cada vez la gente se empieza a plantear, cuando tú ves a tus abuelos, cuando tú ves a tus padres y ves el tipo de alimentación que han tenido, el tipo de vida que han llevado, ¿vale? Y ves cómo están con 60, con 70, con 80 años, te empiezas a plantear y dices, ostras, ¿cómo quiero estar yo cuando tenga 50 años? Quiero llegar con calidad de vida, y para eso imprescindible cuidarse y comer y alimentarse. Correcto, o sea, al final alimentarse, alimentarse, no es lo mismo no es lo comer que alimentarse. Ahí viene lo que hablábamos. Yo puedo comer fritos, puedo comer proteínas sin demasiado valor, puedo comer muchas cosas, pero no me estoy alimentando, no estoy nutriendo mi cuerpo bien. Y esa parte es entenderla porque al final el 80% de nuestra salud, ¿vale?, está directamente relacionada con lo que comemos. Imagínate qué importante. El 80%. Y hay una cosa que le digo siempre a toda la gente cuando hablamos, a los alumnos, lo digo en las charlas, lo digo en todos los sitios. Si tú no cocinas, que es algo que estamos dejando de hacer como sociedad, el 80% de tu salud está en manos de otra persona. Claro. Vamos a los estantes, tenemos todo preparado, rápido, es que no tengo tiempo, ¿no? No tengo tiempo, voy rápido, voy tal. O sea, si tú no estás cocinando tus alimentos, el 80% de tu salud está en manos de otra persona, que puede tener buenas o malas intenciones. No sabemos, y ahí pueden haber intereses económicos, intereses políticos, pueden haber 1000 intereses. Y de hecho, simplemente puede haber intereses culturales. O sea, estuvimos confinados hace un par de años y estuvimos encerrados, ¿no? Y todos pues, teníamos más tiempo del que ya le dedicamos a las redes sociales. Y si os acordáis, ¿qué publicaban en redes sociales las madres? ¿Qué publicaban las familias que estaban haciendo en casa? Galletas, bizcochos, pizzas, ¿vale? Panes, tartas, chocolate, ¿vale? Eso es lo que hacían.
ninguna madre quiere darle algo que no sea sano a sus hijos, pero inconscientemente se estaban cocinando en casa y enseñando a los niños a hacer galletas, bizcochos, magdalenas, muffins. Claro. No estaban haciendo una cremita de calabacín. Claro, por eso, claro, Muchos salieron diciendo, he engordado. Cuando nosotros hablamos de, ostras, de que si yo dejo de cocinar y otro cocina para mí, claro, muchas veces nos viene enseguida la imagen de la industria o la industria alimentaria, la gran industria, el tal, el no sé qué, como un enemigo, y una parte sí, pero no hace falta, el enemigo lo podemos tener en casa. Nosotros mismos, claro. Pero por inercia, porque es algo que al final... Pero igual porque falta un poquito de educación y ahí es donde entráis vosotros, claro. Hace falta enseñarle a la gente que... Hay un libro que me encanta, que ha salido ahora hace muy poco, que no sé si se puede decir en directo el título, pero como está publicado, yo creo que sí que se puede decir, se llama Come Mierda. Come mierda. Literalmente, y lo publica un nutricionista. Y el leitmotiv es... en ocasiones la comemos, tal cual. Y sobre todo, que en alimentación no existe la ley de la compensación. O sea, no vale si has comido tal, luego me como una manzana y lo borro, ¿no? Por ahí, ¿no? Correcto. Pero es divertido porque nuestro cerebro no nos dice eso. Nos dice eso. Hasta, yo estoy de lunes a viernes comiendo una ensaladita, comiendo comiendo verduritas, y llega el viernes por la noche, me voy de marcha, tal, el sábado, que si como frito, que si como mal, Interesante, no existe la ley de la compensación, es mejor todos los días. Claro, el libro lo que te cuenta es que no tienes que comer mejor, tienes que dejar de comer mal. Así de sencillo. Es así de sencillo, o sea, no tienes que comer más lechuga, tienes que dejar de comer azúcar. No tienes que comer más verduras, tienes que dejar de comer carnes rojas con mucha grasa. Porque dices, no, espera, me como el filete de ternera o me como el entrecot, pero me lo como con unas judías verdes salteadas. Sí. No funciona así. Si tú todos los días te comes la carne, aunque te comas las judías verdes, no hay una compensación. O sea, puedes comer carne si te apetece, si no eres vegano o vegetariano, pero tienes que ser consciente de que puedes comer carne una vez a la semana, una vez cada 15 días. Maravilloso escucharte. El tema es que hoy en día vivimos en una sociedad en que lo tenemos todo. O sea, hablamos antes de los medios y de que tenemos todas las posibilidades. Lo tenemos todo, o sea, vivimos en una sociedad, en el primer mundo, en el que lo tenemos todo, no tenemos ningún problema. O sea, abres la nevera y hay de todo. Y si abres la nevera y te falta algo, ya no tienes ni que salir de tu casa. Coges el móvil, haces un pedido online y te llevan a casa la cesta de la compra o lo que quieras. O sea, lo tenemos todo al alcance de un clic. Entonces, nos hemos olvidado de dónde vienen las cosas, ¿no? De esa parte de la historia. Hablamos de los dulces son buenos o malos. Los dulces son dulces. No existen los dulces sanos. Y hablamos, ahora tienes mucho tal de esto. Me encantará que lo escuchen mis hijos. No existen los dulces sanos. No existen los dulces sanos. O sea, ahora te dicen, no, pero es que esto está hecho sin azúcares añadidos. Ya, pero le has puesto un kilo de dátiles. Claro. Los dátiles son azúcar, al final es fructosa. La fructosa se metaboliza, se convierte en glucosa y eleva el índice glucémico. Si tú todos los días te comes medio kilo de dátiles, pues al final vas a acabar teniendo diabetes, aunque los dátiles son muy sanos. Sí. ¿Vale? Pero la realidad es que esa es la realidad. Entonces hay que entender cómo podemos consumirlo. O sea, te dicen, no existe la ley de la compensación, ¿no? Entonces tú tienes que entender que si quieres comer dulces, tienes que entender cómo se han comido los dulces a lo largo de nuestra historia. O sea, a lo largo de la historia, la gente comía dulces en momentos muy específicos y muy ocasionales, porque la azúcar era cara, una festividad, la miel era cara, para celebrar una ocasión especial. Nosotros hemos estado con la familia, nos hemos reunido y el domingo pues a lo mejor se sacaba un trocito de pastel, se sacaban unos pastelitos, pero el domingo, el resto de la semana en casa se comía fruta de postre. Hoy en día, todos los días, tienes acceso a comer azúcar, a comer dulces. No es cuestión de comer mejor, que es una cosa que muchas veces no entendemos. Si yo, claro, es no comer cosas que no son sanas, que no te sientan bien, que no son buenas. Al escucharte me gusta mucho cómo enlazas lo que son los productos naturales y los ingredientes y cómo combinarlos, pero también con nuestra sociedad, con nuestra historia, cómo lo sentimos todo, cómo lo mezclamos. Y eso me lleva a mí que yo, cuando estaba investigando un poquito, digo, es cierto que es esa parte del cocinero que lo vemos como más místico, ¿no? El alma del cocinero. No vale mezclar ingredientes, sino es un plato que nos tiene que decir algo. Yo te quería preguntar si esto, dentro de a la hora de hacer una carta de un restaurante, es cierto que no vale poner un plato detrás de otro. Tiene que haber lo que te estabas hablando, un hilo conductor, una filosofía de cocina, ¿no? ¿Estás de acuerdo con Tiene esto? que haber un sentido, tiene que tener una lógica. Es sencillo. Todos salimos a comer de vez en cuando, todos vamos a un espacio en otro. ¿Queréis un café?
Yo un té. ¿Un té? Un té. Te verde también, un té verde. ¿Té Sí. verde? Perfecto. Ya que estamos en un sitio que ofrece la posibilidad de cafetería, vamos a aprovecharlo, claro. Tenemos opción. Y hablabas eso de la identidad y la filosofía de la cocina. Al final, todos salimos a comer. Y tú has salido a comer a muchos sitios, igual que yo. Y hay sitios de los que te acuerdas y te apetece volver a comer, y hay sitios de los que te acuerdas y quieres volver a comer menos. Y no estoy hablando de que la comida esté buena o no, partiendo de que esté igual de buena. Si has comido bien, lo que te has comido te ha gustado. Si no has comido bien, no vuelves, pero partiendo de que te ha Partiendo de gustado lo que has que comido. hay sitios que te dejan, que te piden o te llaman volver otra vez. Y hay otros, y eso ocurre simplemente porque al final hay sitios en los que sí que hay una identidad y tiene un sentido lo que estás comiendo, y eso hace que te sientas a gusto. Hablando de cuando sales a comer, hay sitios en los que se te quedan como en el corazoncito y dices, aquí quiero volver porque te has sentido a gusto, te ha creado, a lo mejor te ha despertado unas emociones. Correcto. Y no tiene que ver con que la comida no esté buena en otros sitios. Tú puedes comer muy bien en un sitio y al día siguiente ni te acuerdas no te acuerdas ni de lo que has comido ni del sitio prácticamente. Y no es porque no esté bien, sino porque no hay un hilo conductor, no está todo entrelazado. Entonces, cuando tú generas una carta, generas un plato, generas un concepto, hay que pensar muy bien que la gente cuando venga tiene que entender o tiene que sentir eso de que dice, ostras, es que hay una coherencia. O sea, buscamos la coherencia. Claro. Una de las cosas que creo que el ser humano olvida es el crear experiencias para toda emoción. Y me parece alucinante el tipo de educación que tienes para toda la emoción. Claro, y nos gustan las historias, nos gusta que nos cuenten historias. Oye, por cierto, perdóname que te corte, tenéis un concepto montado en Benidorm, he escuchado, he visto, donde creáis como un espectáculo, una experiencia... Tenemos en el teatro, de hecho el teatro lo hacemos por toda la provincia de Alicante, es un concepto que mi hermano es actor, director y profesor de teatro, y cuando volví a Alicante en el 2015, pues decidimos que era un concepto en el cual pues, bueno, unimos el teatro y la gastronomía, y lo que generamos son experiencias en las que bueno, pues tenemos diferentes obras de teatro en las cuales el menú está integrado. Para que nos entendamos, claro, tenemos una obra... Cuando pensaba que no podía integrarle nada más al concepto de cocinero, pues también hay teatro. Le das otra vuelta, me encanta. También hay teatro. Sí, claro, ahí tenemos una obra ambientada en París, pues todo el menú al final gira en un concepto de platos de la cocina clásica francesa adaptados a los tiempos actuales, ¿no? Pues tenemos un éclair salado en el cual pues, lo rellenamos con salazones, tenemos siempre pues, una crema, una adaptación de alguna sopa de cebolla o alguna experiencia, jugamos con carnes. De despertar experiencias, sentidos, emociones, pues todo aunado ahí. Claro, es una cosa que... ¿Tenéis algo ahora? Ahora mismo para este mes de marzo no, en abril sí que estrenamos una nueva función, ahora mismo tenemos el Hotel París, tenemos el Cómo matar a tu jefe, que es una historia son obras de humor. El concepto es que, por ejemplo, si lo hiciésemos aquí, los actores estarían en mitad del comedor actuando y el menú... Muy buenas, gracias. Y el menú está integrado dentro de la obra, con lo cual es como si estuvieses cenando o estuvieses comiendo, según la hora, en el escenario del teatro. Normalmente tú cuando... Gracias. Es que me gusta mucho el olor de hecho, ¿sabes? Es lo primero que hago. Yo no. No puedo, ¿sabes? Porque acabo de decir algo de azúcar, así que... No, pero yo no me lo tomo. O sea, Pues esa es una realidad, es un concepto súper interesante. Y luego hablabas del aprovechamiento. Sí. Y el aprovechamiento de los productos, al final, tenemos que entender, los alimentos son estatus y posición social. Al igual que la comida. ¿Quieres decir que puedes acceder a un determinado tipo de alimentos o no puedes acceder? Marcan tu nivel socioeconómico. Donde estás tú en la escala. Repítemelo, por favor. Los alimentos y la comida son estatus y posición social. Eso es así. Yo estoy preguntando por el sentido de que puedes acceder o no. Economía, dinero. Economía. ¿Yo puedo comprar esto o no lo puedo comprar? Tan sencillo como eso, ¿no? Cuando viene alguien a tu casa, algún invitado, y quieres quedar bien, ¿qué sacas? Ya. Calla. Mucho lo mejor. Bueno, pero que te vas a hacer una compra a lo mejor diferente a la que sueles comprar habitualmente. ¿Por qué? Porque marca, ¿no? Va a ser tu estatus y tu posición social, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre? Que eso, que lo tenemos súper integrado, que tenemos que entender de dónde venimos de una posguerra, una guerra mundial, y hay momentos de escasez. Entonces aquí llegamos y llega un momento en el que empieza a mejorar la economía, entonces tú tienes que marcar tu estatus y tu posición social. ¿Cómo marcaban el estatus y la posición social los reyes? Con banquetes. Los patricios romanos, con banquetes. ¿Vale? Entonces algo que hemos hecho que viene desde de toda la historia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que eso lo hemos añadido a las elaboraciones. O sea, lo hemos integrado en la cocina. ¿Las legumbres son sanas o no? Son sanísimas, ¿no? Las legumbres que cocinamos hoy en día son mucho menos sanas que las que cocinábamos hace 50 años, o 60 o 70. ¿Por qué? Porque comer carne es de ricos. Y ha sido de ricos. Ahora mismo la carne es más barata que la verdura, pero comer carne sigue siendo de ricos. De hecho, lo primero que ocurre en el mundo cuando un país pasa del tercero o el segundo mundo al primer mundo es que el consumo de carne se dispara. Porque todo el mundo quiere comer carne. ¿Correcto? Y está pasando en China, pasa en Sudamérica. Eres un cocinero, eres un cocinero, historiador, sociólogo. Claro, entendemos eso y entendiendo eso podemos hablar de aprovechamiento y hablar de cosas. Es tan sencillo como tú haces un plato de legumbres hace 70 años y llevaba muy poquita carne. ¿Por qué? Porque no había recursos. Sin embargo, tú ahora empiezas a ponerle en la olla. Hoy en día tú te pones un plato de legumbres y ¿qué ha pasado? O sea, casi no hay legumbres y todo lo que hay es carne. Y las legumbres han pasado a un segundo plato, pasan a ser ese acompañamiento de la carne, ¿no? Entonces, eso lo asociamos siempre a la cocina, cuando hablamos del aprovechamiento, son cosas que son súper curiosas. Yo hago los caldos. En la charla que di el sábado lo hicimos ahí en Mérida, ¿no? Y yo siempre hago la pregunta, yo hago los caldos y para mis caldos son Cuéntanos un poco de la charla. Claro, es una charla para un grupo de colectividades que hacen comida para colegios, caterings, eventos y demás, que estaban hablando del aprovechamiento de los recursos y de cómo aprovechar los recursos en la cocina. Y lo primero que tenemos que entender es por qué hacemos las cosas. Porque si yo no entiendo por qué hago las cosas, no sé lo que estoy haciendo. Entonces, claro, yo les comentaba, hice un caldo en el que usé una espina y una cabeza de pescado, única y exclusivamente, además de bonito, pescado azul, y una cebolla con su piel. Y con eso les preparé un caldo. Pues claro, cuando yo eché las pieles de la cebolla dentro de la olla, yo también me acabo de quedar así. Todo el mundo se quedó así, digo, ¿las pieles? Digo, pero ¿cómo echas las pieles? ¿Por qué echas las pieles? Y yo hago la pregunta al revés, ¿por qué no echas las pieles? Pues porque lo hemos hecho siempre así, yo qué sé, porque se pega la cebolla. Echar pieles en una olla es de pobres. Es así de sencillo. Es la respuesta que hay. Es así de simple. No es la que les doy yo. Ellos no lo entienden. Ellos dicen, bueno, pues porque tal, porque qué tal. Ya cuando ya llevas un rato de charla, ¿no? Y dicen, porque lo he hecho toda la vida así. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué realmente? Porque echar pieles en una olla es de pobres. Echar pieles te recuerda a los tiempos en los que no había porque comer. Con las mondas de los tiempos de la manzana, de las patatas, con todo. Había que aprovecharlo todo, ¿no? Entonces, parece una tontería, pero es una realidad. Entonces, esto, yo no he inventado echar las pieles de la cebolla en un caldo para darle color. O sea, esto ya lo hacían los judíos sefardíes en el siglo XV, ¿vale? Para darle color a la dafina, que es el abuelo de nuestros cocidos o nuestros pucheros. Y a partir de ahora yo no le voy a quitar nada a las verduritas, las voy a echar todas. Pero para que veas el sinsentido y cómo vamos en piloto automático. Sí. Pelamos la patata, la cortamos y la freímos, ¿correcto? ¿Vale? Y cuando la hacemos al horno, partimos por la mitad y la hacemos con piel. Y nos comemos la piel. Sí. ¿Vale? Pero ¿por qué pelamos la que hacemos frita? Ah, no, es que la piel, y luego encima nos vamos a cualquier sitio en el que hagan comida rápida y tienen las patatas normales y las rústicas. Sí. Y te piden las rústicas que van con piel. Van con piel. Pero tú sigues pilando. Parece una tontería, pero cuando hablas, yo he dado charlas también para gente con pocos recursos y demás, y pelar la patata en una familia que tenga pocos recursos y que gaste 10 o 15 kilos de patatas a la semana, ¿vale? Estamos hablando de que les va a suponer aproximadamente 1 kilo de merca. Se están tirando 1 kilo de patatas a la semana a la basura por pelarlo. Y simplemente lo hacen por costumbre. Yo voy a hacer una crema de calabacín y pelo la patata, luego lo voy a triturar con una batidora, lo voy a dejar todo esto, pero pelo la patata. ¿Vale? Entonces, ¿por qué lo hago? Por costumbre y porque no me paro a plantearme por qué lo estoy haciendo. Porque luego en la patata al horno
como con Claro, piel, sí, no, y si me como una patata rústica, me la como con piel. Pero no, quiero bastoncitos de patata frita, ¿verdad? Lo que hablamos. Claro. Hay que entender que la comida son al final es estatus y posición social, y poner los bastoncitos de la patata perfectos era algo que hacía que en tu casa había... Vale, nosotros la moldamos, editamos, eso lo tiramos todo y saco yo los bastoncitos perfectos y el resto de la patata hablando aquí otra para vez los animales. de esa dualidad que has hablado antes, ¿no? O sea, tenemos la cocina de aprovechamiento, pero luego tenemos en el otro extremo, ¿no? Podríamos decir, el sumum de los restaurantes, ¿no? Que creo que tú tenías alguna pregunta ahí respecto... Sí, estaba discutiendo el otro día con un amigo sobre el concepto de las estrellas Michelin y la funcionalidad de los restaurantes. Claro. Antiguamente hablas del estatus, las personas que pueden acudir al restaurante Michelin son personas que económicamente pueden hacerlo. Y hoy en día escucho mucho que el restaurante Michelin no tiene esa valía que tenía antiguamente, que no hacen dinero, vamos. Al final hay ciertas cosas. Cuando algo es elitista y exclusivo es lo que tiene que ser. Luego entramos en el modelo de negocio, que como no hay suficiente público para la cantidad de restaurantes que hay, entonces pues tienes que intentar que más público pueda llegar. Y ahí entras donde empiezas a perder el sentido. O sea, tú tienes que tener un modelo de negocio que sea sostenible por sí mismo, ¿vale? O si no es sostenible y lo usas como marca o como imagen, lo puedes tener, que es otra cosa que no nos planteamos, ¿no? Estamos ahora mismo en que sean sostenibles los restaurantes. Es que yo puedo tener un restaurante de estrella Michelin y lo puedo tener como una inversión publicitaria. En vez de pagar dinero a una agencia de comunicación o gastarme dinero en publicidad, me gasto dinero en mi restaurante, el cual me da pérdidas todos los meses, porque me genera una imagen que hace que a mí me contraten para eventos, me contraten para otras cosas, me llamen para desarrollar proyectos o me llamen de la televisión para hacer cosas. Hasta la vuelta que le acaba de dar. Claro, ha convertido un restaurante en un elemento de marketing, pero así. Claro, menos publicitario, porque entonces te equivocas. No es como, mira, ahora estamos en la moda de lo sostenible. Y tenemos bancos ¿Qué significa sostenibilidad para ¿Sostenible? en el mundo de la cocina? En el mundo en general, te voy a decir con un refrán muy claro, ¿vale? Que es un refrán español, ¿vale? Las gallinas que entran por las que salen. Eso es sostenible. Esa es la definición de sostenibilidad. Entonces, sostenible es algo que se mantiene en equilibrio. Pues tú tienes un negocio, lo que gastas y lo que ingresas lo mantienen, ¿vale?, en equilibrio. El sostenible no va asociado a beneficios, que es otra cosa. ¿Cómo puede haber un banco sostenible? No puede existir un banco sostenible, a no ser que no tenga beneficios. Interesante. Estaba leyendo el otro día un artículo que hablaba de las generaciones. Por ejemplo, un restaurante que se abre en primera generación en los años 30, la segunda generación es como que la intenta mantener y la tercera generación es la que no llega normalmente se desvirtúan, se acaban desvirtuando los conceptos. Pero es así de sencillo. O sea, un coche sostenible. Un coche no puede ser sostenible en la vida. O sea, no puede ser sostenible. Un coche eléctrico sostenible. Un coche eléctrico tiene que gastar baterías de litio, tienen que gastar energía, tienen que consumir luz, hay que quemar materiales para generar esa energía. Las ruedas están hechas con petróleo, con caucho, lleva plástico. O sea, claro. Deja de serlo, ¿no? Claro, lo mismo que quiero un negocio sostenible. Si quieres un negocio sostenible, no es un negocio. Es una ONG. Correcto. Tal cual. Pero todo tiene que ser sostenible y todo tiene que estar. Entonces, claro, ahora mismo restaurantes sostenibles, ¿no? Ahora mismo se están dando las estrellas verdes a la sostenibilidad. O sea, yo no monto ningún negocio para que sea sostenible. Estoy de acuerdo, la función del porque negocio... quiero que mi jefe, que el que me contrate el empresario gane dinero. Es que la función del negocio es ganar dinero. Claro, luego podemos integrar cosas para que haya un equilibrio entre lo que compras, en el aprovechamiento de los recursos, en que sea respetuoso. Puedes invertir una parte de tus beneficios, pero un negocio tiene que generar beneficios. Si no, no tienes un negocio. ¿Quién monta un negocio para sacar un sueldo a final de mes y con eso estar contento? ¿No lo montas? Los quebraderos de cabeza. ¿Cuáles son los sueños de David? Los sueños de David. Las próximas etapas de David. Mira, los sueños de David, yo tengo una relación muy íntima con mi ego, ¿vale? Nos llevamos muy bien los dos. Entonces, yo quiero dejar una huella imborrable en el mundo. Esa es la realidad y es lo que quiero. Y es lo que me gustaría. ¿A través de qué? De poner en valor el entorno. De que la gente empiece a cuestionarse, con mi lenguaje, que es la cocina,
cómo miramos el mundo, cómo nos miramos, cómo nos relacionamos con todo lo que nos rodea y cómo somos capaces de ejercer esa huella que dejamos, ¿no? Porque al final todos dejamos una huella. Hoy nos hemos sentado aquí a hablar y todos estamos dejando una huella en el otro. Con esta conversación te llevas algo y dejas algo. Te llevas algo y dejas algo de todas las personas con las que te cruzas, con las que hablas, de todas las interacciones que tienes. Entonces, me gustaría eso, dejar esa huella, ¿no? Que la gente diga, ostras, hay otra forma de ver el mundo, hay otra forma de mirar nuestro entorno, de mirar lo que nos rodea. Bonito eres. Es que es verdad, es que es adorable. Dice mucho de ti, tu propósito de vida es hacer del mundo un lugar mejor. Maravilloso, maravilloso, más personas como tú, por favor. Y hacerlo, ¿no? Pero hay gente cuando entramos en el mundo ahora hay que hacer desaparecer el ego, ¿no? Entramos en el mundo de la autoayuda, del coaching, no, el ego es lo que eres. Luego está tu ser y ya entramos en la parte metafísica, ya entramos en la espiritual y cada uno tiene un nivel de vibración, de consciencia y se encuentra en un punto. Pero al final tu ego es lo que tú eres, o sea, desde que naces se empieza a crear tu ego, con los inputs, con el aprendizaje, te ponen un nombre, ese nombre, o sea, tú te llamas Alicia porque te llamas Alicia, porque te lo han puesto, tú no lo has elegido, y desde ese momento a Alicia le empezaron a llegar inputs que han ido conformando, ¿vale? Lo que es y su forma de ser a día de hoy, vas evolucionando, vas cambiando, vas enriqueciéndote. Ahora que te escucho ahí con lo de evolucionar, quería yo preguntarte una cosa, eso, estábamos hablando, yo he visto un poquito ahí que usas todas las técnicas que usáis los cocineros que para los mortales nos resultan, ¿no? Rarísimas, no sé si son químicos, alquimistas o magos, yo no sé, pero hacéis ahí un poquito de todo, ¿no? Hay que estar en constante formación. ¿Qué haces para estar a la vanguardia y en las nuevas tendencias? Pues para estar a la vanguardia de las nuevas tendencias y entender el mundo hay un ejercicio súper sencillo, ¿vale? Que es un ejercicio de humildad tremendo, ¿no? Y cuando aprendes eso, te das cuenta de que vas a estar toda la vida aprendiendo. A mí me lo enseñaron cuando empezaba la formación, una alumna además. Pues mira, cuando tu conocimiento es este, tu superficie de contacto con el desconocimiento es esta, ¿vale? Cuando tu conocimiento es este, tu superficie de contacto con el desconocimiento es esta. Y conforme va aumentando tu conocimiento, tu superficie de contacto con lo que desconoces aumenta. Esa es una de las grandes verdades. ¿Yo cómo lo he aprendido? Yo hubo un momento, pero cuando empiezas, al final hay muchas teorías, esto está muy estudiado y hay muchos estudios científicos sobre cómo aprendemos, ¿no? Entonces tú cuando empiezas a aprender algo, consideras que eres medianamente ignorante, ¿no? Desconoces muchas cosas. Pero llega un punto en el que cuando aprendes un poco, una parte, empiezas a pensar que lo sabes todo. Te crees que lo sabes, ¿no? A mí me pasó con las plantas y con los peces. Yo empecé hace muchos años, ahora 15 años así, trabajar con plantas, trabajar con peces, y llegó un punto en el que dije, esto ya controlo muchísimo hasta que volví a Alicante y me fui a la universidad porque quería hacer cosas sobre plantas, sobre peces y tal, y entonces empiezas a hablar con botánicos. Entonces empiezas a hablar con un botánico y dices, me parece que no sé. Y luego te das cuenta de que hay botánicos que están especializados en una familia de plantas solamente de los miles y miles que hay en el mundo. Y dices, hostia, espérate, hay gente que se dedica su vida a aprender sobre este tipo de plantas, solo pero esto. qué bueno el ejemplo que has puesto, eso es porque te abre el abanico de posibilidades y entonces te das cuenta de cuánto te queda por aprender. Claro, con los peces me pasó lo mismo, empecé a hablar con biólogos marinos y dije, hostia, espérate, que yo pensaba que sabía algo de peces, ¿sabes? Entonces te quedas así y dices, ostras, no. Entonces, la verdad es que tú tocas muchos temas. Sí. Intento tocar mucho porque al final yo creo que es interesante que, aparte de tener un pensamiento crítico, aparte de cuestionarnos todo, creo que es interesante empezar a recuperar a ese hombre del Renacimiento. Porque hoy en día tenemos los medios. O sea, nos han vendido que tienes que especializarte, tienes que ser muy bueno en algo, tienes que centrarte en algo, ¿vale? Pero cuando te centras en algo es como si estuvieses comprimiéndote. O sea, pierdes toda esa transversalidad. Entonces creo que es interesante, ayer lo hablaba en mi clase, porque ahora cuando terminemos me voy a dar una clase, que ayer estuve ya también dándola, y claro, lo hablábamos en clase y, o sea, resulta que hoy en día, o sea, saber un poco de cada cosa, o saber un poco de cosas hasta el nivel que necesites para poder contarlo, para poder compartirlo, para poder utilizarlo. Y luego entender y saber dónde tienes que buscar el resto del conocimiento que no tienes y a quién le tienes que preguntar, no tienes que hacerlo, creo que es una de las claves. Porque llevamos muchos años en especialízate en esto y céntrate en eso. A mí me pasa mucho en redes sociales, y tú has visto un poco en redes sociales, que mucha gente dice, o sea, ¿pero qué haces? ¿No? ¿Qué haces?
porque no estás en un restaurante solo, no tienes un restaurante, pero hablas de plantas, pero hablas de peces, pero hablas de crecimiento personal, pero hablas de aprovechamiento de recursos, pero hablas a veces de cocina vegetariana y vegana, pero otras veces te sales cocinando pescado o cocinando carne, y entonces, ¿qué haces? De todo. Ya, pero de todo, o sea, he tenido muchas discusiones con gente de marketing, de comunicación, con las que he trabajado, que me decían, te quieren poner su etiquetita, ¿no? Tienes que marcar una línea para que la gente te pueda seguir. Digo, o no, claro. a lo mejor no tengo que marcar ninguna línea, y el que quiera que se coja cada una de las cosas o a ninguna. ¿Qué tal si te dejas ser tú mismo? En todas sus facetas, ¿por qué no? Ahí está un poquito. Ahí tenemos al David, que es cocinero. Aquí eres profesor, que te encanta, yo veo. Tienes varios cursos, ¿verdad? Sí, ¿Qué cursos tienes? Yo hago cursos ahora mismo, yo doy cursos en la red CDT, doy cursos también en la Universidad de Alicante, doy clases, y luego sí que doy formaciones privadas, formaciones en restaurantes, doy clases online. Mis clases online son curiosas, soy un tipo inquieto, ¿no? Soy un tipo inquieto, entonces claro, cuando llegó la pandemia, yo me quedo en casa, pues se cancelan todas las agendas, todo se cancela todo, y yo digo, en casa, ¿qué hago? Yo, al final me gusta trabajar, me gusta hacer cosas, ¿vale? Y todos tenemos facturas que pagar, y digo, a ver, ¿qué se está haciendo, no? Entonces, claro, todo el mundo estaba haciendo vídeos recetas, haciendo contenido online en directo, haciendo un montón de cosas, y yo dije, vale, tengo que crear o generar algo en que la gente esté dispuesta a pagar, ¿vale? Y que no esté gratuito en cualquier red social. No puedas teclear y te salga... Correcto. Entonces desarrollé un método de enseñanza de cocina que se llama el método Free Online Cook, ¿vale? En el cual enseño a la gente a cocinar, pero yo no cocino. Yo mis clases de cocina nada online... de seguir los pasos. Yo mis clases de cocina online las doy sentado, delante del ordenador. Y el que está cocinando es el alumno en su casa o en su restaurante. ¿Por qué? Porque al final aprendes haciendo. Claro. O sea, no hay otra forma de aprender, se aprende haciendo. Entonces, ¿una clase qué es? Al final una clase, hay que cambiar el concepto de enseñanza, el concepto de formación, pero una clase es un espectáculo, una clase tiene que ser un show. O sea, llevamos muchísimos años con el centro de la formación, el centro de la clase. ¿Quién es el centro de la clase? El profesor. ¿Quién está en un espacio alto? El profesor. Lo pones al profesor como en un escenario, como en la tarima, con una mesa. Y tú le quieres dar la vuelta y que el protagonista sea el alumno. Es que tiene que ser. O sea, ¿quién es el protagonista en una formación? El protagonista en una formación no es el profesor ya sabe lo que está contando. El protagonista es el alumno. Entonces, al final tienes que generar un concepto en el cual el alumno sea el centro, y de ahí nacen las clases prácticas de cocina online, en las cuales el alumno, a la vez que le estás dando la teoría, está haciendo la parte práctica, le estás contando anécdotas, le estás contando curiosidades sobre los productos, y acabas generando un show, un espectáculo. O sea, ¿cuándo es cuando mejor aprendemos? Todos hemos ido al colegio, hemos ido a clase, hemos tenido profesores, y hemos aprendido en las clases en las que el profesor nos enganchaba, en las que estábamos entusiasmados, en las que te gusta, que bien me lo paso, porque te estaba contando la teoría, pero estabas haciendo cosas, pero aparte te estaba contando una historia, aparte te contaba anécdotas, te contaba curiosidades sobre lo que estabas aprendiendo, y te enganchabas. Pues, yo siempre lo digo, yo tengo muchas peleas con mis compañeros de profesión que se dedican a la docencia, me dicen, no, es que el alumno tiene que venir motivado de casa, tiene que venir con ilusión. No, Lo tienes que motivar. tú tienes que motivar a tu alumno para que venga a tu clase, tú tienes que Se ilusionarlo. nota que tú tienes esa vocación y esa capacidad de enseñar, que la tienes. ¿Tus cursos se pueden encontrar dónde? Los puedes encontrar en mi página web, en davidariza.es, en online, tecleas mi nombre y te salen también todos los cursos. Otra de las cosas que me interesan son tus viajes. Tus viajes, restaurantes, un día estás en el País Vasco, otro día estás en Santander, otro día en La suerte que tengo, yo me he dado cuenta que al final tienes que conocer tus defectos para poder disfrutar de lo que haces. Yo soy una persona que me aburro enseguida. Me canso y me aburro enseguida. Es uno de mis defectos. Identificado. Claro, me aburro, me canso enseguida y me cuesta, claro. Yo me pasé los 22 años que estuve cocinando buscando un sitio donde encajar. Porque pensaba que, claro, que ahí iba a haber un sitio en el que yo iba a estar y iba a decir, aquí estoy a gusto y aquí me quiero quedar. Y la realidad es que me di cuenta de que el único sitio que tenía que encajar era en mí, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta de que lo que no me gusta es estar en un sitio. No me gusta estar en un sitio, no me gusta hacer lo mismo. Yo me río mucho. Ayer estaba dando clase, yo tengo alumnos que vienen al
tengo 22 o 23 cursos o 25, tengo muchos cursos, ¿vale? Y tengo alumnos que repiten curso, y hay uno de los alumnos que ha venido a 4 o 5, el de ayer, por ejemplo, la de cocina al vacío, y ha hecho el mismo curso, sí, que repiten el mismo curso, claro, que vuelven a venir al mismo curso. Y una de las cosas que me decía es, ostras, David, joder, es que este curso ya lo he hecho un par de veces, pero es que cada vez que lo hacemos es completamente distinto, o sea, ha evolucionado, cambia, hay cosas que aparecen cosas nuevas, se generan cosas nuevas. Entonces, claro, te decía, digo, claro, es que yo sigo aprendiendo, sigo evolucionando, sigo introduciendo cosas. Y luego hay otra cosa, por ejemplo, en clase, yo voy a las clases, cuando doy los cursos de formación que doy para profesionales o doy para gente que viene a los centros, por ejemplo, hay una cosa que no hago nunca. Yo en los cursos nunca sé lo que voy a cocinar. Concepto de lo que voy a cocinar de platos. Yo sé lo que voy a elaborar de bases. Entonces, todos los platos, toda la creatividad se desarrolla en clase. Depende del tiempo, depende de los alumnos, depende de los medios físicos que tengan el espacio. Entonces, yo sé lo que voy a cocinar, pues, voy a hacer este tipo de salsa, voy a hacer este tipo de aliños, voy a hacer este tipo de acompañamientos. Pero no tienes toda la receta elaborada. Pero no sé qué platos van a salir. Y una vez que está todo, se va creando los platos. Esa es la forma que he encontrado de que a mí me siga estimulando la cocina. Porque si yo tienes un curso cerrado en el que voy a hacer este pollo, lo mismo, este pescado, este plato con verduras, esta ensalada, esta crema y este tal, pues estoy completamente convencido que a los 6 meses de estar dando el curso, digo, este curso no lo vuelvo a hacer en mi vida. O sea, que todo esto de lo que te preguntaba Ángel, de que te mueves y viajas mucho de restaurante en restaurante. Al final, por esa inquietud que tú tienes. Claro, por esa inquietud, porque ¿qué ocurre? Que me doy cuenta de que no puedo encajar en ningún restaurante. Claro, me doy cuenta de que no es que no encaje, es que al final cuando pasa cierto tiempo me aburro y no tengo ganas de ir a trabajar. Llega el momento donde te llegan restaurantes pidiendo consejo, oye David, ayúdanos, esto no acaba de arrancar, no sabemos qué hacer. Cuéntanos esa faceta, cómo funciona. Esa parte, hay dos tipos en este caso hay dos tipos de clientes para que nos entendamos. Por ejemplo, está el cliente que va a montar un restaurante desde cero y entonces pues se pone en contacto con nosotros y, oye, pues tengo este proyecto, tengo este local, yo siempre les digo lo mismo, ¿vale? Esto es aplicable a todos los negocios, ¿vale? Digo, ¿cuánto te vas a gastar? 150.000 euros. Cógelos y tírate 3 años dando la vuelta al mundo. Vas a disfrutar muchísimo y tienes un 70% de posibilidades de que a los 3 años, ¿vale? O sea, haciendo eso tienes el 100% de posibilidades de que a los 3 años estés sin dinero, ¿vale? Porque te lo habrás gastado todo. Montando un restaurante tienes un 70% de posibilidades de que estés sin dinero también y aparte habrás disfrutado mucho menos, habrás sufrido mucho más y habrás tenido muchas más, ¿vale? Muchos problemas o inquietudes, ¿vale? Es duro el camino del emprendedor, pero... Yo se lo digo para que lo tengan claro, porque siempre es interesante tenerlo en cuenta. Luego, a partir de ahí, empezamos a generar. Primero, siempre digo lo mismo, la gente muchas veces se plantea el proyecto al revés, ¿no? A mí me gusta trabajar, ¿qué concepto vas a desarrollar? O sea, ¿cuál va a ser tu local? ¿Qué vas a poner dentro? ¿Qué imagen va a tener? ¿Vale? Y a partir de ahí yo te genero una carta. Y te genero unos platos que encajan. Pues ya dices, vamos a hacer la carta. ¿Pero la carta de qué? Yeah. Algo saludable. Pero algo saludable en qué concepto, ¿no? Algo saludable en qué concepto. ¿Qué decoración va a haber en el local? ¿Qué imagen vas a transmitir? ¿Qué vas a contar en redes sociales? Y a partir de ahí empiezas a generar. Y luego hay otro tipo de clientes que cuando llegan, pues tienen el restaurante abierto, lo tienen en marcha y lo que quieren es que se dan cuenta de que quieren cambiar un grupo o quieren actualizarse, ¿no? Hay muchísimos sitios que hablamos de los fritos, eso sigue funcionando y sigue habiendo bares en los que sigue oliendo a fritos, sigue habiendo sitios en los que sales de comer, ¿no? Y dices, madre mía, pues tengo que ir a casa a cambiarme y a ducharme para poder continuar el día porque mira, se ve que el extractor de humos no le funciona especialmente bien, ¿no? Entonces, en esos sitios lo que se hace, lo que yo siempre recomendaciones, cerrar unos días y abrir con un nuevo concepto. Si no, pues se van adaptando poco a poco los conceptos, se van introduciendo cambios. La realidad es que lo que mejor funciona, siempre lo digo, es cortar y empezar. Porque la gente al final, tenemos mucho miedo, el ser humano no quiere perder. No queremos perder, nos cuesta muchísimo perder, desprendernos y dejar de... Y los cambios también. Y los cambios, ¿no? Es cuando tú tienes un negocio en el que, me pasa con muchos clientes, tú tienes un negocio que no te está funcionando, en el cual estás perdiendo dinero, en el cual no tienes, o sea, cada vez tienes menos recursos económicos, cada vez tienes menos clientes. Pues
Pues no vale. Y tú llegas, vas y le dices, pues mira, vamos a cambiar esto. Ay, no, hombre, eso no, que es el trato que más se vende. Claro. Así, y le dices, Pero si no te está funcionando, ¿por qué te estás? Claro, pero si no te está da funcionando. igual lo que se venda, si Claro. no llegas a final de mes, como que es el que más se vende de todos los que no se venden. De todos los que no De se todos venden, los que no se exacto. venden, Es el menos. es el que más se vende de todos los que no se venden, pero no te está dando. Y eso nos cuesta un montón. Y a los empresarios les pasa lo mismo. Les ocurre igual. Les cuesta un montón el decir, ostras, tengo un concepto que no funciona, no tenemos una varita mágica. O sea, no somos capaces. Yo, cuando me dicen, oye, ¿cómo monta? ¿Qué monto para que triunfe y sea perfecto y sea maravilloso? Yo el único consejo que les doy es paciencia. El problema que tiene la gente cuando quiere abrir un restaurante o cuando quiere readaptar el suyo es que se fijan en restaurantes que están triunfando en este momento. Ya, pero están triunfando porque llevan una trayectoria detrás. No miramos el recorrido. Claro. No miramos dónde han empezado, el camino que Y han cómo han seguido, llegado hasta ahí. la evolución que han tenido, ¿vale? Y dónde se encuentran ahora. Y ese es uno de los grandes problemas. O sea, no, yo quiero abrir algo como este concepto que funciona súper bien. Claro, pero tienes que llegar hasta ahí. Pero ¿de dónde han venido? Y David, tú que tienes tan sabias palabras. Gracias. Estaba, una de las cosas que siempre me han fascinado es el humanismo. ¿Sí? Y otra de las cosas que me han producido mucho dolor es la obesidad. ¿Sí? ¿Cómo afrontamos, por ejemplo, los conflictos gastronómicos, el aprovechamiento de alimentos con estas personas que quieren cambiar su cuerpo, pero que en casa no llegan a adaptarse, después salen, el colegio no acaba, todo este tipo de cosas? Psicológicamente sobre todo, ¿no? Con la comida, ¿cómo puedes llegar a...? El tema sobre todo de la alimentación, cuando lo enfocamos es lo primero, nadie cambia si no quiere cambiar. O sea, todos tenemos buenas intenciones y todos estamos cansados de hacer propuestas de lo que vamos a hacer en Año Nuevo, ¿no? Y de las cosas que queremos hacer. Los propósitos de Año Nuevo que se quedan ahí colgados en febrero, ¿no? En febrero ya nos hemos olvidado. Entonces, lo primero que tiene que entender la gente es que no hay una causa ni un motivo. El problema es que, como sociedad, buscamos certezas. Como ser humano buscamos certezas. ¿Y sabes lo único que te da certezas en esta vida? La religión. No hay otra cosa en esta vida que te dé certezas. La religión te dice, esto es así. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Dios. Porque sí. Esto es así. Que no existen las verdades absolutas. Claro, no existen certezas, no existen realidad. Y todo tiene, o sea, el mundo se está volviendo tan complejo y es tan complejo que no somos capaces de entenderlo ninguno. Pero buscamos respuestas. Tengo obesidad, ¿por qué? Porque como mal. Segundo. Puede ser porque comas mal, puede ser porque tu metabolismo sea de cierta manera, puede ser porque tu genética sea de cierta manera, puede ser porque todos tus hábitos y todo lo que se te ha inculcado desde pequeño y todo lo que tienes ahí arraigado, esos comportamientos, estén determinados por ciertas cosas. También puede ser porque no hagas el suficiente ejercicio, también puede ser porque dentro del ejercicio que estás haciendo no estás haciendo el ejercicio adecuado o apropiado para que tu cuerpo pierda ese peso, pierda esa grasa. Entonces, claro, cuando buscamos, yo siempre digo, buscamos el paracetamol, buscamos la solución Manotil, rápida. buscamos una pastilla, por eso funciona también. Ya. Pues todos vamos a los estantes de pastillas para adelgazar. Ya, no. No existen las pastillas para adelgazar, no existen. Son pastillas que te pueden hacer. ¿Tú qué creo que te gusta eso? Tu conciencia y pensar también de una manera más amplia, ¿no? Que digo que lo puedes extrapolar a todo. A No todo, es solamente con la comida y con esto, con cualquier cosa. No existe la fórmula mágica para la solución a un problema. Bueno, a lo mejor sí, trabajo, esfuerzo, por ahí va la cosa. Tener, pues, sobre todo, constancia. O sea, siempre hablamos de. Nos hemos acostumbrado a tenerlo todo, a tenerlo ya y a no tener que esforzarnos para nada. Claro. Entonces, al final dices, ostras, si no me esfuerzo para conseguir comida, no me tengo que esforzar, no, mira, luego vienen todas las frustraciones que vienen de haber educado a varias generaciones ya en él, nos merecemos todo.
y nos merecemos vivir como vivimos y nos merecemos todas estas cosas. Claro, luego llega el punto en el que, claro, dicen, no, es que tienes que esforzarte. Sí, hombre, no tengo que esforzarme, yo no quiero, o sea, no me han educado para esforzarme, no me han educado para tener que hacer algo, para conseguir algo. Otro día leía una frase que me parecía fantástica, me parecía increíble y cómo resume esta sociedad, ¿no? Hemos creado una masa laboral, ¿vale?, que no está dispuesta a generar el esfuerzo necesario para vivir como piensa que debe de vivir. Estaba hablando yo el otro día con mi madre, es que me da la sensación de que las personas en general, pero sobre todo en España, sí viven muy sumisas. Quieren decir, trabajan demasiado, tienen muy poco tiempo, es como que están siempre pasan remolque. Van a remolque. Entonces tú imagínate que... Pero es un poquito un piloto automático que estaba contando la importancia de trabajar en algo que te gusta, que te hace feliz, que te motiva, que... Claro, tú piensas que el trasfondo de la frase, o sea, hemos creado una masa laboral, o sea, una sociedad de trabajadores que no están dispuestos a invertir la energía que es necesario invertir para vivir como piensan que se merecen vivir. Como piensan que se merecen, claro. Como piensan que se merecen. No saben cómo. Es como yo me merezco esto, estar pero aquí. me lo merezco así, porque sí, sin tener que hacer nada para llegar a conseguirlo. Para llegar a Es esto, conseguirlo, ¿no? o sea, no, oye, pero ¿cómo me dices que si a mí me han dicho que estudie, que me saque una carrera, que haga un máster, que haga un tal y que voy a tener todo lo que quiera? Oye, pues ya he hecho todo eso, ahora ¿por qué no tengo todo lo que quiero? No, porque esto no se acaba. Es lo mismo que O sea, estabas hablando del restaurante que tiene que tener la trayectoria, es lo mismo. Claro, pero al final se aplica a todo en la vida. Es, por ejemplo, el mayor problema que tiene hoy en día la ciencia, que luego, yo ahora mismo en mi vida todo lo he simplificado mucho, ¿vale? Entonces, sobre todo los temas a los que me enfrento en la vida, lo he compartimentado en 3 cajas. Entonces tengo una caja en la que hablo del asunto, lo que es, otra caja en la que está el uso político que se hace de eso, y otra caja en la que está el uso económico que se hace, ¿vale? Entonces todo lo paso por ahí. Venimos a la situación actual, el COVID, ¿no? Es lo penúltimo, ahora está más la actualidad la guerra, ¿no? O sea, lo que es un virus. No voy a plantear si lo han hecho, si no lo han hecho, si es creado, si no es las creado. otras cajas. Es un virus, un virus que mata gente. O sea, hay gente que lo coge y se muere, y hay otra gente que lo coge y no. ¿Vale? Pero hay gente que lo coge y se muere. ¿Vale? Es un virus. Luego estamos en el uso político, que depende de la zona, del sitio y tal, se haga un uso político para conseguir cosas. El uso político es para conseguir cosas. Y luego viene el uso económico. Que hay gente que, pues, ya que está esta oportunidad, voy a ganar el máximo dinero posible con esta oportunidad. Lo que ocurre es que esa compartimentación no la solemos hacer. Lo mezclamos, lo unimos todo y esto está y nos quita. Y con la ciencia pasa lo mismo. Y entonces, claro, sí, cuando lo unes todo, vienen los prejuicios, no entiendes todo. No puedes tener una visión. Está claro que había otras formas de hacerlo. Si tú miras el virus y cómo se comporta, hay otras formas de hacerlo, hay otras formas de gestionarlo. Miras el uso político y dices, el uso político al final está basado en intereses políticos, en lo que cada uno quiere conseguir. Y esto lo aplicas a todo. A todo. Porque si así entiendes cada cosa dentro de... Acabas entendiendo cada cosa. Y con la ciencia pasa. La ciencia, el mayor problema de la ciencia es que no es dogmática, no es religión. Pues es capaz de decirte, esto funciona, y a los 2 años decirte, oye, mira, que nos hemos equivocado, que no funciona. Y entonces, ¿qué nos ocurre? La ciencia nos engaña, la ciencia nos tima, la ciencia no nos da certezas, no nos dice esto es así. Ya. Y como queremos, Fíjate cómo la he extrapolado con lo de antes. Claro, es que... Porque la ciencia crece, evoluciona, investiga y cambia. Llevamos 5.000 años de condicionamiento religioso. Ya sea católico, ya sea hindú, ya sea... Todos son religiones, ya sea budismo, ya sea lo que sea. Condicionamiento religioso que te da una respuesta clara a cosas a las que no hay otra forma de darle respuesta. La respuesta clara, porque Dios lo dice, porque Buda lo dice, porque Alá lo dice, porque X lo dice, ¿no? Tienes una perspectiva de la vida, de los negocios, de todo muy clara. Eso está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Oye, ¿David ahorita tiene un mentor o tiene un espejo, una persona de muchísimas cosas, sí. Yo al final, mira, hay una palabra que a mí será de las pocas que, bueno, vamos, hay unas cuantas, que me genera muchísima repulsión, que es cuando alguien se planta delante de ti y dice, yo soy autoridad.
¿vale? Yo soy autodidacta. Yo siempre le digo, claro, no, yo lo he dicho durante tiempo de mi vida. Dices, claro, tú te has ido a una isla desierta tú solo y has generado el conocimiento por generación espontánea. Por ciencia infusa. Por ciencia infusas, tú y has empezado a aprender. No, o sea, yo he aprendido de libros, he aprendido de mi abuela, he aprendido de mi madre, he aprendido de mi padre, he aprendido de mis parejas, he aprendido de mis amigos, he aprendido de mis profesores, he aprendido de muchísima gente. Entonces, no eres autodidacta, ¿no? Si estás leyendo un libro, estás aprendiendo de alguien que lo ha escrito, el conocimiento no viene así. Y sí que he tenido gente que me ha influenciado mucho, pero en el tema espiritual, por ejemplo, Eckhart Tolle es una de las personas que más me ha influenciado en un principio. Luego, en temas de sociología, en temas de cultura, pues me gusta mucho Nassim Taleb, por ejemplo. Nassim Taleb me encanta mucho en el libro El Cisne Negro, me lo estoy leyendo ahora, me parece una pasada de libro. En temas de cocina, al final, los cocineros clásicos, Escoffier, Carême, luego si te vas a la nueva cocina francesa, Michel Guérard, Paul Garnier, me han encantado. Cocineros más modernos, pues Ferran Adrià ha marcado siempre una huella en todo, sobre todo en la parte de cuestionamiento. La gente se queda en cocina con Ferran Adrià con la creatividad, pero para mí la mayor aportación a la cocina de Ferran Adrià es el cuestionamiento, el ser capaz de cuestionarme todo lo que hay establecido para verlo de otra manera, ¿no? Estamos hablando de que si yo entiendo lo que comentaba al principio, ¿no? De ¿por qué he hecho pieles de cebolla o no las he hecho? ¿Por qué me como esto o no me lo como? ¿Por qué le pongo estas cosas a esto y no se las pongo? ¿No? Ese cuestionamiento para mí es la mayor aportación, por ejemplo, de Ferran Adrià al mundo de la cocina, el cuestionárselo todo, ¿no? Luego ha seguido a Duriz, Luis Aduriz de Muralla, que han seguido con todo ese cuestionamiento y ese replantearse todo, ¿no? Y pues creo que serían todos esos referentes en diferentes ámbitos, ¿no? Hablando así de cuántos sitios diferentes se puede aprender, ¿no? Pues entonces vamos a ver, porque en España tenemos pues, grandes escuelas de cocina, ¿no? Muy famosas. Entonces, ¿qué importancia le das a aprender realmente en esos sitios más prestigiosos, como si dijeras, de la grande de grandes maestros, ¿no? O aprender de la cocina de tu abuela, de tu madre. Hay que... Al final tiene que haber un equilibrio y sobre todo entender lo que estás aprendiendo. Yo mira, si entender lo que estás aprendiendo y para qué te va a valer lo que estás aprendiendo. Es una cosa súper interesante. Se puede aprender, yo no he ido a la escuela de cocina a estudiar. Yo empecé a cocinar con 16, 17 años y luego lo que he tenido muchas inquietudes, porque por mi forma de ser he dicho, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, y sigo pensando que tiene que haber algo más, siempre hay algo más. También soy una persona que ¿no? Ahí yo he hecho mucho coaching y yo tengo ahí a mi decano interior que siempre me está recordando que no estás suficientemente preparado, que no estás suficientemente, que no sabes lo suficiente y que tienes que seguir formándote y evolucionando, ¿no? Entonces, en el tema este es súper curioso porque voy a hablar de los últimos 10 años de lo que se ha hecho en las escuelas de cocina. Y ahora, por ejemplo, un problema que no sé si habéis oído, que no hay personal para las cocinas, no hay personal para trabajar, no hay personal para los restaurantes, que no haya personal es una consecuencia lógica de mejorar el nivel y la calidad de vida. No la parte económica, pero sí la calidad de vida. A toda la gente, independientemente de los recursos económicos, quiere tener una calidad de vida. Y la hostelería y el campo no ofrecen esa calidad de vida, porque son más duros. El otro día estoy andando por la esplanada, ¿sí? Y veo uno de estos robots de servicios que llevan las bandejas y llevan las bandejas a las armas que son muy táctiles, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes de la robótica, la digitalización para lo que es lugares gastronómicos, cocineros? Y el mundo en general ¿Se adaptan? Es una confrontación entre el trabajador y la robótica. Es incontenible. Sí. O sea, es el siguiente paso, es el siguiente, no se puede parar, es imparable. O sea, eso va a llegar y se va a quedar. Volviendo al hilo, y lo vamos a enlazar con eso, nosotros en las escuelas llevamos unos 10 o 15 años formando cocineros, ¿vale? El problema que ha habido es que no hemos formado cocineros. Hemos formado chefs ejecutivos, hemos formado asesores gastronómicos, hemos formado jefes de cocina. ¿Y ahora qué nos pasa? Que no tenemos cocineros. No hay. Falta el pinche, ¿no? Solamente faltan obreros en la cocina. El ratatouille.
Claro, falta gente que quiera picar, que quiera cortar, que quiera entender que su trabajo es ir cada mañana allí y picar 200 cebollas, pelar 300 patatas, cortar 400 puerros, limpiar el pescado, trocear esto, trocear lo otro, Entonces dices, ostras, ¿por qué todo esto no se explica? O sea, tú quieres dedicarte a un oficio y el problema de un oficio es que al final, a mí en mi caso, no puedo dedicarme a un oficio. ¿Por qué? Porque si tengo que estar todos los días haciendo lo mismo, me aburro y cambio de sitio. ¿Vale? Entonces, yo en mi caso no puedo, pero eso no se le explica a la gente. Quiero dedicarme a la cocina, ¿vale? Porque tú sabes que esto es todos los días me levanto, todos los días pico, todos los días corto, todos los días troceo, todos los días tengo que hervir, todos los días tengo que tostar, hacer a la plancha, y mañana cuando me levante vuelvo a hacer lo mismo. Y al día siguiente vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, claro, tú no le estás dando, o sea, no queremos eso, queremos una calidad de vida. ¿Vale? Y la gente te dice, no, yo para calidad de vida tengo que ser jefe de cocina. Pues si lo trasladamos a la construcción, pues imagínate que todos los días fuesen arquitectos. Pues ¿quién se va a poner ladrillos uno encima de otro para levantar el edificio? No hay esa mano de obra. La robótica, la digitalización, la tecnología, no es que haya venido a la restauración, ha venido al mundo para quedarse, ha venido al mundo para solucionar un problema. Es que la gente ya no quiere hacer ciertas cosas. O sea, tú imagínate que alguien ahora tuviese que volver a una fábrica, en un caso o el mío, y nuestro trabajo fuese volver a una fábrica antes de la inclusión de las máquinas, ¿vale? De la revolución industrial. Poner una pegatina así. Y tuviésemos que estar sentados, sí, poniendo una pegatina o apretando un tornillo. Viene una pieza, aprietas el tornillo, pasa la pieza. Viene la pieza, aprietas el tornillo, pasa la pieza al siguiente de la cadena. Y te tienes así 8 horas cada día. Cuando dicen, no, la revolución industrial y la revolución digital viene a solucionar un problema. No queremos hacer trabajos repetitivos durante mucho rato. Luego generará otros problemas, pero viene a solucionar uno. Que ese es el camino. Para los camareros, nos acostumbraremos igual que nos hemos acostumbrado a todos los cambios que ha ido habiendo en la sociedad. Hoy en día todos tenemos un móvil en el bolsillo. Hace 25 años ninguno teníamos un móvil en el bolsillo. No 30 años. Entonces, pues me ocurre un hilo de esto que estás contando, que faltan cocineros de verdad porque no se ha explicado realmente qué consiste el trabajo rutinario del día a día. Y entonces me venían a mí a la mente los programas de cocina de televisión, tanto en España como en el extranjero, ¿no? Sí, que están tan de moda este formato, ¿no? Concurso televisivo. ¿Muestran la realidad, los valores reales o una realidad completamente desvirtuada? A ver, al final estamos en televisión. Estamos en televisión y en televisión tiene que haber espectáculo, tiene que haber controversia, tiene que haber emoción, tiene que haber cosas para que al final el público pues, quiera verlo y quiera disfrutar, tiene que haber concurso, tiene que haber toda esa parte, porque si no, no tiene sentido. O sea, ¿para qué te vas a sentar a ver a un tío cortar cebolla durante 4 horas? O sea, no te sientas 4 horas a ver a un tío picando cebolla, ¿no? Pues tiene que ser muy friki. ¿Pero queda algo de la realidad de la cocina? No, de la realidad de la cocina no queda nada, pero incluso programas como por ejemplo Pesadilla en la cocina, que van a restaurantes, van a tal, se exageran muchas veces, otras veces se tergiversan cosas, se muestra solo una parte que ocurre. Muchas de las cosas que ocurren en esos programas son reales, ¿vale? Pero todo el tema de shows y de la cocina es una de las cosas que hace que mucha gente quiera cocinar. Claro, pero como estás, yo digo, es que es una visión que es lo que piensas que va a ser. Claro. Hablando de show, tengo una sorpresa preparada para ti, David. Vamos a hacer una pequeña pausita. Vale. Y nos trasladamos a presentarle la sorpresa. Venga, ¿sí? Vamos a hacer show contigo. Venga, vamos a ello. Qué bueno. Bueno, pues vamos a presentarte la sorpresita que tenemos aquí, David. Así que te dejas sorprender. Me dejo sorprender. ¿A qué será? Pues nada, aquí debajo tenemos unos productos que no sabes cuáles son, pero los vas a tener que adivinar, ¿vale? Con los sentidos que te queden porque te vamos a vendar. La vista no vas a poder disponer de ella. Perdonadme todos. Te quedan el olfato y el gusto, muy importante. Oye chicos, que me están llamando. Rubén me llama, ¿vale? Venga. Nos vemos después. Nos vemos a ver después. Vamos a ver qué tal. Yo de momento te voy a vendar y Venga. me compruebas que no ves absolutamente nada. Yo voy a certificar que aquí no se ve nada de nada. A ver, no te aprieta ni nada, bien, No, ¿eh? perfecto, está perfecto y no veo nada. Bien, no ve nada. Pues venga, pues aquí lo tenemos preparado. Destapo y ahora te voy a ir dirigiendo, ¿vale? Vamos a ir viendo, a ver.
Y no adelante vuelve ti. nada. Tienes 4 tarritos. Mira. 1, a continuación 2, 3 y 4. 2, 3, Ahí te dejo. 4 tarritos para probar. ¿Hay líquido o hay solo aroma? Usa el tacto, que también lo tienes, el olfato. Ahí tenemos esto, vale, el tacto. Aquí tenemos cacao. Y sin probarlo, ¿eh? Este es cacao sin probarlo. Este es cacao. Vamos a ver aquí. Esto es cúrcuma o curry. Muy acertado. Cúrcuma o curry, sí. ¿Por cuál te decantas? Cúrcuma. Casi. Ah, es curry. Curry. ¡Ah! Pero muy parecido. Que al final sí, el curry al final lleva ahí un 50 o un 60% de cúrcuma, por eso me daba a mí ahí. Vamos a ver esta. Es un polvo. No hemos sido malos, no hemos engañado, no le hemos puesto nada picante. No he puesto pimienta ni guindilla, ¿no ves? Ah, esto es azúcar glass, con razón no me olía ni... Digo, no me huele, no me... No tenía olor, pero sí, correcto, azúcar glass. Qué bueno, vamos a ver el último. También puedes ponerlo, a ver. Cuando nos quitan la vista, ¿cómo nos quedamos? ¿Cómo nos cuesta, eh? Sí. David me estaba explicando a mí que hacen unas pruebas poniendo cosas con transparente y cuando le quitamos el color a las cosas nos cuesta reconocerlas, ¿no? Es como... Joder, como un cacao amargo. Tiene el mismo color que el cacao, sí. Es como llevo los dedos con tantas cosillas. Claro, yo creo que te sabe a curry de antes. Toma, aquí tienes una servilleta. Para limpiarme. Claro, porque estás haciendo ahí una mezcla de sabores que ya cuesta reconocer. Esto de toda la vida encima de las natillas. ¡Ay, canela! Claro, canela. Sí, se está oliendo. ¿Ves lo que hablamos? Es un olor súper reconocible, Sí. pero pues que ya. cuando lo pruebas sí es canela. Lo que pasa es que ahora llevo canela, curry, azúcar glass y coco. Claro, ahora llevas un poquito de todo. Pues nada, para que lo puedas pasar, ahora vamos a darte aquí una tacita, ¿vale? Perfecto. Esto es un té. Vamos a ver a qué sabe. Esto ha estado muy bien. De 4 hemos acertado 2. Ahora todo me sabe a canela. No te esperabas que te íbamos a hacer todo esto. No. Aquí tenemos menta, limón, ¿puede ser? Lleva limón. Lleva limón seguro. Limón y jengibre. Perfecto. Limón y Perfecto. Limón y jengibre. jengibre. Pues este no era fácil, ¿eh? Este sí que Este puede era poner fácil. sabor. Estaba ahí dudando porque al final de los aromas sí. ¿Tienes otra tacita? Otra tacita. Sí. Limón y jengibre. Este era muy difícil. Vamos a ver. ¿Juegas así con los alumnos también? A reconocer. Sí, hacemos pruebas además súper interesantes. Vale, aquí tenemos, parece naranja. ¿Qué te viene? Me viene melocotón. Te viene naranja, melocotón. Naranja, melocotón. Te vienen cítricos. Algo así, sí. Me viene por ahí. Voy a probarlo otra vez. Está calentito.
Así por lo menos pasas el curry. Claro, sí, pasamos el curry. Lo que pasa es que sí que es cierto que con los sabores muy calientes y muy fríos se altera la percepción de los sabores, saben menos. La temperatura afecta, ¿no? La temperatura afecta, cuanto más caliente o más frío, menos se perciben los sabores. En el rango de los templados es cuanto más percibes. El aroma cuanto más caliente mejor. Última oportunidad, yo te voy dando pistas ahí. Tú eres de mi generación. En la puerta del colegio siempre había un señor vendiendo... Regaliz. ¡Qué bueno! ¡Perfecto! ¡Qué bueno! Ostras, pues me daban cítrico más que regaliz. ¿Solo lleva regaliz? Y ojo, porque como no ves, te voy a dar un tenedorcito. Aquí delante tienes un plato y bienvenido al postre. Vamos a probar ahora el postre. Es difícil porque sin ver si no sé, es muy pringoso. ¿No es muy peligroso? Bueno, es un bizcocho, eso sí. Vamos aquí, a ver, vamos a ver de qué es este bizcocho. El bizcocho más complicado porque lleva más ingredientes, ¿no? Jo. Está muy rico, ¿eh? Ah, eso es que le gusta que dice, voy a comer Está muy rico, El bizcocho está muy rico, eso es verdad. Solamente al tocarlo, ¿verdad? Con la textura ya notamos que está esponjoso y como tiene que estar, ¿eh? ¿Canela lleva seguro? Tampoco me lo sé yo todos los ingredientes, ¿eh? Lleva algo de... O sea, no sé si es zanahoria o boniato o algo así. Perfecto. Zanahoria. Aquí tenemos. Canela y zanahoria. Te voy a destapar, qué Ole. buen trabajo, David. Aquí tienes Ole. todo lo que hayas probado. Ole. Qué ¿Cambia bueno. cuando lo vemos? Hombre, claro que cambia. Sobre todo la canela. Lo que pasa es que la canela después del curry me ha dejado cao. Claro, ha sido una mezcla ahí. Me ha dejado cao bollicao. David, me he perdido la acción. Muy bueno. Bueno. Muy bien. Lo hemos acertado aquí. Creo que hemos acertado 3. Ha hecho casi pleno, Tres, Solamente has probado un poquito con la canela. La canela. El regaliz sí que no. El regaliz me iba a los cítricos. Nada. El regaliz nada, no le pillé el regaliz. Y este sí, de zanahoria y No esperábamos una cosa, tiene todos los sentidos agudizados. Lo hemos hecho bien, qué bueno. Acompáñanos. Sí. Qué bueno. Ya no le hacemos aquí sufrir más. Bueno, pues terminamos la última parte del programa de Kitchen Room. Hoy hemos tenido el placer de presentar a David Ariz Abad. Ha sido todo un placer y una experiencia extraordinaria el poder conocer tu cultura, tus conocimientos y poder compartir esa sabiduría con nosotros. Alicia, ¿qué es lo que piensas? Yo me quedo encantada de esta entrevista porque desde el principio hemos dicho, o sea, no hay una sola etiqueta para ponerte, es que hemos hablado de todo, hemos hablado de cocina, hemos hablado de historia, hemos hablado de economía, de política, de religión, de crecimiento personal, o sea, maravilloso poder hablar contigo. Encantada de conocerte y sabemos que podemos encontrarlo, ¿dónde? Pues ya sabéis, igual en la cocina, que de profesor, que en el teatro, es así de sorprendente. Así somos así, cualquiera además lo tenéis súper fácil, ponéis David Ariza y ya os sale en el buscador de Google, tenéis ahí varios David Ariza por ahí, pero bueno, uno se dedica, es profesor de universidad y otro se dedica al baile, con lo cual me vais a encontrar seguro. El único y genuino lo tenemos aquí. Muchas gracias, David. Un verdadero placer, ha sido un placer estar con Despedimos. vosotros y muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos.